Hola chicas, hola chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial de peinados con trenzas. Como notaréis, tengo la voz un poquito mal, porque estoy un poco catarrada. Pero bueno, eso no me impide hacer un nuevo vídeo para esta semana. Antes de nada os quería comentar un par de cositas. Primero, agradeceros muchísimo a todas las personas que os suscribís al canal, todos los mensajes que me dejáis, todas las veces que veis los vídeos. De verdad que para mí es importantísimo y le doy muchísimo valor. Los leo, intento leerlos todos, intento contestar a todo lo que puedo. ¿Qué más? Otra cosa sí que quería deciros es que me haría mucha ilusión ver lo que aprendéis cuando veis uno de mis vídeos. Entonces os invitaría, si queréis, si os parece bien, si lo veis conveniente, a que si tenéis una cuenta de Instagram podéis etiquetarme en una de las fotos, que se vea uno de los peinados que habéis aprendido con mis vídeos, o mandármelo directamente a través de un mensaje privado a mi cuenta de Instagram. También, como veréis, está por aquí el logo con mi cuenta, lo podéis mandar ahí mismo. Vale. Bien, una vez dicho esto, vamos con el tutorial de hoy. Hoy lo que vamos a hacer es cómo esconder la goma del pelo, pero dándole un detallito para marcar la diferencia, porque al fin y al cabo los detalles es lo que importa. Así que voy a ir empezando. Voy a coger un cepillo y voy a hacer una coleta aquí al lado. Bien, para empezar a esconder la goma, voy a empezar como siempre con el chisme este. Le doy un par de vueltas por encima. Ahora meto esto por aquí, por dentro de la goma. Paso el pelo por dentro. Y estiro esto. ¿Sí? Entonces, ahora de lo que se trataría es, mirad, cojo un mechón, que no tenga muchos pelos cortos, porque si no, no va a quedar bien, ¿vale? Entonces, paso esta mano, la derecha, por aquí detrás, ¿vale? Estos dos dedos los coloco aquí. Entonces doy la vuelta, cojo y paso el mechón por dentro. De modo que queda así. Ahora voy a coger otro mechoncito, apretaos un poco, y lo voy a juntar a este, así. Y voy a repetir. Paso la mano derecha por detrás de la coleta, cojo, estos dos dedos los dejo aquí, doy la vuelta a la coleta con el mechón y paso el pelo, así. Y subo, o subo así para que quede bien apretado de arriba, ¿vale? Sigo, esto lo hago unas cuantas veces. Cojo otro mechón, ¿veis? Lo junto con este, paso la mano derecha por detrás de la coleta, sujeto el pelo, estos dos dedos los pongo aquí así, rodeo la coleta, cojo, paso el pelo por dentro, nos va a quedar como una trencita aquí al lado. Muy mona, muy cookie, ¿eh? Podemos hacer unas cuantas veces. Seguimos. Compte amb tu, musa, les accions d'aquell home astut que va anar arran durant molt de temps després d'haver destruït la sagrada ciutadella de Troia. Va veure les ciutats a molts homes i en va conèixer la seva manera de ser. No la cançó perfecta, sinó el crit que invoca Déu és necessari. Que no com l'àliga en té prou, el nostre cor en mourà bé les ales. Amb ulls encesos cal entrar dins la nit del misteri, perquè el secret, així com l'aire que brota als ulls, penetri. Bueno, podéis repetir y hacer las veces que queráis. Yo lo voy a dejar así. Voy a sujetarlo con una goma pequeña. Esto lo podemos bajar así un poquito para que lo tape. Bueno, espero que os haya gustado. Espero vuestros comentarios, sugerencias, críticas constructivas. Si queréis mandarme las fotos de Instagram, también las estaré esperando. Si me etiquetáis, os puedo hacer un repost a mi cuenta y así enseño a mis seguidores todo lo que aprendéis con mis vídeos. Nada, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido mucho. Un besito y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.